Muy buen día, mi nombre es Steven Alexis Flores López, estudiante de la carrera de microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y esta es mi presentación correspondiente a la actividad de la pasantía en Seminario de Análisis Clínicos. El tema que voy a desarrollar hoy es la norma ISO 15189-2022 y sus requisitos para el proceso preanalítico. Esta norma es el estándar internacional más completo para regular el funcionamiento de los laboratorios clínicos y es esencialmente relevante porque establece controles concretos sobre la fase más vulnerable del ciclo analítico, es decir, la fase preanalítica. ¿Por qué hablo que esta es la fase más vulnerable? Porque estudios internacionales demuestran que el 70% de las decisiones médicas, diagnósticas y terapéuticas dependen de los resultados del laboratorio y que entre el 60 y el 80% de todos los errores que ocurren en el laboratorio se originan precisamente antes que el instrumento analice la muestra. Es decir, que los errores no están ligados principalmente ni al equipo ni a los resultados, sino en los pasos previos, en cómo se solicita el examen, cómo se prepara el paciente, cómo se toma y se transporta la muestra, y eso es lo que vamos a abordar hoy. La presentación está organizada entonces en 7 grandes bloques temáticos, cada uno correspondiente a un subproceso del ciclo preanalítico que regula la norma y veremos uno por uno a continuación. Antes de entrar en los subprocesos específicos, necesito explicarles por qué es tan importante hablar de esta fase. La fase preanalítica, como ya lo sabemos, engloba todo aquello que ocurre desde que el médico emite la solicitud del análisis hasta que la muestra queda lista para ser procesada por el instrumento. En teoría podría parecer la fase más sencilla del proceso, pero en la práctica es donde ocurre la mayor proporción de errores. Algo que me llama mucho la atención y que me parece importante resaltar es que el laboratorio clínico como tal solo controla el 20% de esta fase. El otro 80% restante ocurre fuera de ese espacio, en los consultorios médicos, en las unidades de hospitalización o en los domicilios del paciente. Eso significa que el laboratorio tiene la responsabilidad sobre algo que en su mayor parte no puede controlar directamente, lo que hace que protocolos estrictos como la capacitación del personal y las instrucciones al paciente sean herramientas absolutamente esenciales. Las consecuencias entonces de esos errores preanalíticos son directas y graves. Un error en esta fase puede generar diagnósticos incorrectos, porque un valor alterado por mala preparación del paciente o identificación errónea de una muestra puede llevar al médico a tomar decisiones equivocadas. También porque genera un riesgo directo al paciente cuando se basan tratamientos equivocados que no reflejan esos resultados de la realidad biológica del paciente. Además que también produce una repetición innecesaria de pruebas, lo que genera costos adicionales y molestias también para el paciente. Y cuando hay pérdida de la trazabilidad, es decir, que una muestra no se puede vincular directamente con ese paciente del cual fue extraída la muestra, las consecuencias pueden ser todavía más serias. Entonces, la norma ISO 15139-2022 existe precisamente para eso, para establecer un marco normativo que minimice sistemáticamente todos estos riesgos a través de los requisitos concretos y verificables para cada subproceso. Los 8 subprocesos del ciclo preanalítico están reflejados en esta diapositiva donde pueden observar el flujo completo del proceso preanalítico según la norma ISO 15189-2022. Y son 8 estos subprocesos que van en secuencia, cada uno de ellos es un punto de control de calidad. Voy a presentarle brevemente este esquema que contiene cada uno de ellos. El proceso entonces comienza con la solicitud del análisis, que es el documento formal que da inicio a todo el proceso o a todo el ciclo. A partir de ahí viene la identificación y la trazabilidad del paciente que garantiza que cada muestra permanezca vinculada a ese paciente en todo momento. Luego, cuando se aplica, se obtiene el consentimiento informado del paciente en aquellas pruebas que así lo requieran. Después se dan las instrucciones de preparación al paciente previas a la toma de la muestra. El quinto paso es la toma de la muestra propiamente dicha. El sexto es el transporte de la muestra al laboratorio. El séptimo es la recepción, donde se aplican los criterios de aceptación y rechazo. Y el octavo es la conservación de la muestra, que asegura la estabilidad de los analitos hasta que se inicia el proceso analítico. Cuando se completa todo este ciclo completamente y de manera correcta, se puede dar inicio entonces al proceso analítico con plena garantía de calidad. Ahora voy a explicar cada uno de estos pasos con más detalles. La solicitud del análisis debe contener
ciertos criterios mínimos y este es el primer documento pues que da inicio al proceso preanalítico. Este no es un simple papel y según la norma ISO 15189-2022, este documento debe contener estos elementos y que si alguno de ellos falla, pues puede generarse errores ya sea de interpretación o retrasos diagnósticos que afectan directamente al paciente. ¿Qué debe incluir esa solicitud? En primer lugar, la identificación completa del paciente con su nombre completo, el número de expediente o identidad y la fecha de nacimiento. También se debe especificar el análisis o la prueba requerida, el diagnóstico presuntivo del médico solicitante y el tipo de muestra que se va a recolectar, la información que el médico solicita eh, y también en caso de que el resultado sea de carácter urgente. Cuando uno de estos elementos falta, pues el laboratorio no puede garantizar que el resultado llegue directamente al paciente correcto, ni que el análisis solicitado sea el más adecuado de acuerdo al diagnóstico presuntivo. En cuanto a la trazabilidad, esta es la capacidad de rastrear una muestra a lo largo de todo el ciclo analítico, desde que se toma hasta que se emite el resultado y se conserva o elimina esa muestra. En una de las literaturas aplicadas para esta investigación, se identificó que la identificación errónea de o ausente es el error analítico preanalítico más común en los laboratorios clínicos y sus consecuencias son directas al paciente, como el diagnóstico erróneo y la repetición innecesaria de muestras. Para garantizar entonces esa trazabilidad, las muestras deben estar etiquetadas correctamente desde el momento en que se recolectan y esa etiqueta debe corresponder exactamente con los datos de la solicitud y el sistema de registro de laboratorio. Entonces, el sistema LIS o el sistema de registro de laboratorio es la herramienta tecnológica que hace posible gestionar toda esa trazabilidad de manera eficiente y segura a lo largo del proceso. Se destaca que la integración entre el sistema LIS y el sistema de información hospitalaria permite que la información fluya de manera bidireccional entre el laboratorio y el resto del hospital, eliminando la necesidad de transcripción manual de datos, que es una fuente importante de errores. Un ejemplo práctico que podemos implementar del uso del sistema LIS es cuando el médico ingresa la solicitud de análisis al sistema. El sistema LIS entonces genera automáticamente una etiqueta con un código de barras que se adhiere al tubo de recolección. Desde ese momento, tanto el personal de laboratorio como los equipos analíticos pueden identificar la muestra sin riesgo de confusión en ningún punto del proceso. Y cada acción que se realice sobre esa muestra queda registrada en el historial de manera inalterable, lo que da cumplimiento a uno de los requisitos de esta norma, que es garantizar la integridad del paciente. En cuanto al manual de toma de muestras, es uno de los documentos de gestión de la calidad más importantes que debe tener un laboratorio clínico. Esta norma exige que los laboratorios dispongan de documentos que describan de manera detallada la organización del proceso preanalítico, incluyendo los procedimientos específicos para la obtención de cada tipo de muestra. Este manual entonces está compuesto por 6 grandes bloques. Primero, los tipos de muestra que maneja el laboratorio, ya sea sangre, orina, líquidos biológicos, exudados, etc. En segundo, los materiales y equipos necesarios para cada tipo de recolección. En tercero, las instrucciones detalladas de preparación al paciente para cada análisis. En cuarto, la técnica de extracción o de recolección de la muestra paso a paso, incluyendo las instrucciones especiales para poblaciones particulares como neonatos, pacientes con catéter o pacientes con anticoagulantes. Y quinto, las condiciones de conservación y transporte de la muestra. Y por último, los criterios de aceptación y rechazo de esas muestras y los procedimientos a seguir ante incidencias como derrames o accidentes biológicos. Las instrucciones al paciente previo a la toma de muestra es uno de los componentes más críticos del proceso preanalítico y también uno de los más frecuentes subestimados. Se ha documentado que variables aparentemente cotidianas pueden alterar significativamente los valores de múltiples analitos, generando resultados que no reflejan la verdadera situación clínica del paciente. ¿Cuáles pueden ser esas variables? Como por ejemplo el ayuno, que es la más conocida, pero también puede influir la actividad física, medicamentos que el paciente esté tomando, la postura del paciente durante la extracción de la muestra, incluso el estado emocional o el nivel de estrés en el momento de la toma. También el tabaquismo reciente y el consumo de alcohol tienen ciertos impactos en analitos específicos. Em,
Para estas pruebas, entonces, podemos observar en este cuadro cuáles son esas condiciones de preparación que el paciente necesita para obtener resultados confiables y así garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad. La norma establece que estas instrucciones deben comunicarse al paciente antes de la toma de muestras de manera clara y en un lenguaje claro, no con tecnicismos médicos, porque de nada sirve tener las instrucciones correctas en el manual si el paciente no las recibe o no las entiende de la manera adecuada. En cuanto al consentimiento informado al paciente, este es el proceso mediante el cual un paciente, tras recibir la información clara, veraz y comprensible sobre su procedimiento diagnóstico, expresa voluntariamente su aceptación para que este procedimiento sea realizado. Su fundamento es el principio ético de autonomía del paciente y tiene validez tanto ética como jurídica. El laboratorio debe contar con este consentimiento informado y ya ha ganado mayor relevancia a medida que se incorporan pruebas con implicaciones médicas, psicosociales y legales más complejas. La norma entonces establece que el laboratorio debe disponer de procedimientos documentados para obtener el consentimiento informado cuando así lo corresponda. Y la ausencia de este documento en pruebas que sí lo requieren constituye un criterio formal de rechazo de la muestra. Las pruebas más conocidas para este caso es la prueba de detección de VIH-Sida, principalmente por las implicaciones psicosociales, laborales y legales que tiene un resultado positivo. También se requiere para pruebas genéticas y moleculares, como por ejemplo estudios de ADN, diagnóstico de enfermedades hereditarias y pruebas de paternidad. Aplica también para aquellos procedimientos invasivos necesarios para la obtención de la muestra, como por ejemplo la punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo, las biopsias, también para pruebas de hepatitis B y hepatitis C para tamizaje poblacional. Entonces, ¿qué debe contener este documento de consentimiento informado? La identificación del paciente y también del laboratorio, el nombre y la descripción del procedimiento o análisis que se va a realizar, los beneficios y los posibles riesgos de este procedimiento y los derechos del paciente, incluyendo explícitamente y de manera muy detallada que el paciente tiene el derecho a retirar el consentimiento antes que la muestra sea procesada y la firma del paciente o del tutor legal en caso de ser un menor de edad con su fecha correspondiente. El personal del laboratorio que recibe la muestra es responsable de verificar si el consentimiento esté correctamente firmado y adjunto a la solicitud antes de proceder al análisis. Y si este pues no está presente, la muestra debe rechazarse. En cuanto al transporte de las muestras biológicas, pues es una etapa que puede comprometer gravemente la integridad de la muestra y con ello la seguridad del paciente. Eh, la norma ISO 15189-2022 exige que el laboratorio establezca y documente los requisitos de transporte de cada tipo de muestra y que utilice el sistema de triple contención, que es el esquema que vemos en la parte izquierda y que está detallado en colores azules. Eh, Este es el esquema de empaquetado que garantiza la seguridad biológica durante el traslado. Este sistema está compuesto por tres capas. El contenedor primario, que es el tubo herméticamente sellado que contiene la muestra directamente. El contenedor secundario, que es una bolsa sellada con material absorbente en caso de ruptura del tubo primario. Y el contenedor terciario, que es una caja rígida con aislamiento térmico que protege todo el conjunto durante el transporte y el traslado de la muestra y que mantiene la temperatura necesaria. Las condiciones específicas entonces van a variar según el tipo de muestra que podemos ver en el cuadro que está ahí detallado, cuáles son esas condiciones necesarias para cada muestra que se puede procesar en el laboratorio. El incumplimiento entonces de estas condiciones de transporte es uno de los criterios también de rechazo de las muestras más frecuentes, como veremos en la siguiente diapositiva. El establecimiento entonces de los criterios de aceptación y rechazo es un requisito operativo central de la norma ISO 15189-2022. La Organización Mundial de la Salud señala de manera muy clara que una muestra de calidad inadecuada producirá entonces resultados defectuosos, aunque el proceso analítico esté perfectamente controlado. Es decir, que no importa qué tan avanzado sea el equipo ni cuán calibrado esté el reactivo, si la muestra llega en mal estado al laboratorio, el resultado como consecuencia no será confiable. En una revisión se identificó que
Eh, los errores preanalíticos más frecuentes que llevan al rechazo de las muestras son la identificación incorrecta, el uso de recipientes inadecuados, el volumen insuficiente, también la hemólisis visible y el transporte fuera de las condiciones establecidas. Los criterios de rechazo se pueden clasificar en 5 categorías. La primera es la identificación, como una muestra sin etiqueta, los datos ilegibles. La segunda es el recipiente, si se utilizó el tubo incorrecto para el análisis, si el recipiente no era estéril para un cultivo, por ejemplo, o el tubo llegó roto. El tercero es la categoría de calidad de la muestra en sí misma, como la hemólisis, la lipemia, la coagulación en un tubo que contenga anticoagulante o el volumen insuficiente son causas de rechazo. La cuarta es el transporte y el tiempo en una muestra que llegó fuera del límite de tiempo establecido o que fue transportada a una temperatura incorrecta debe rechazarse porque su integridad no puede ser garantizada. Y la quinta es la categoría de documentación. Si la solicitud no contiene la firma médica o si falta el consentimiento informado para una prueba que sí lo requiere, la muestra tampoco puede procesarse. Sin embargo, la norma reconoce una excepción. Cuando no es posible obtener una nueva muestra, como ocurre en el caso del líquido cefalorraquídeo, la norma permite procesar la muestra a pesar del defecto, pero se exige que el informe de resultados incluya las observaciones que expliquen la situación y adviertan sobre posibles limitaciones del resultado. En cuanto a la conservación de las muestras, hasta entonces lo que busca es mantener la estabilidad de los analitos desde el momento de que se toma la muestra hasta que es procesada. Y también durante el periodo de retención de la fase postanalítica, que es el tiempo que la muestra se guarda después de haber sido analizada, por si se necesita repetir algún análisis o verificar algún resultado. Estas condiciones entonces van a depender de acuerdo al tipo de análisis que se quiera realizar. Por ejemplo, en el caso de estudios genéticos, estas muestras pueden conservarse durante un periodo de tiempo más prolongado. Una vez que ocurre todo el proceso de retención establecido, las muestras deben eliminarse siguiendo los protocolos de gestión de calidad de residuos biológicos y no pueden simplemente desecharse en basura común porque representan un riesgo biológico. Em, Como conclusiones, entonces, llegamos a la parte final de la presentación, donde quiero sintetizar los 3 mensajes más importantes que me llevo de esta revisión bibliográfica. El primero es que el proceso analítico es la fase más vulnerable y determinante del ciclo analítico en el laboratorio clínico. Y la norma ISO 15189-2022 representa el marco normativo más completo para su gestión al establecer los requisitos concretos y verificables para cada uno de esos subprocesos. Y comprender estos requisitos no es simplemente una exigencia, es una responsabilidad ética del profesional de laboratorio. El segundo mensaje es que la calidad preanalítica es en gran medida un problema de gestión y de cultura organizacional y no únicamente de tecnología, porque las herramientas que hemos revisado hoy, el manual de toma de muestras, el sistema LIS y las instrucciones al paciente, también los criterios de aceptación y rechazo de las muestras, no eliminan los errores por sí solas, pero reducen sustancialmente la frecuencia y su severidad cuando se implementan de manera rigurosa y con el compromiso de todo el equipo de laboratorio. Y el tercer mensaje es en cuanto al consentimiento informado. Las condiciones de transporte y la conservación adecuada de las muestras son barreras éticas que protegen la validez diagnóstica de los resultados. Y su correcta aplicación requiere que todo el personal involucrado esté capacitado y comprometido con la cultura de calidad que promueve la norma ISO 15189-2022. Y como futuros profesionales de microbiología, la integración de todos estos principios será una competencia esencial a lo largo de toda nuestra vida profesional porque la responsabilidad del laboratorio con el paciente no comienza cuando se enciende el analizador, sino que comienza cuando se recibe una muestra de un paciente. Para cerrar, presento brevemente las fuentes bibliográficas que sustentan todo el contenido de esta presentación y todas las referencias fueron consultadas y citadas a lo largo del informe escrito que acompaña esta presentación oral. Muchas gracias por su atención y ha sido un placer compartir los requisitos del proceso preanalítico según la norma ISO 15189-2022.